Proyecto integrado del ciclo formativo de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de las Técnicas Escultóricas de segundo curso. Luis Guerrero Cabrera. La propuesta de la Escuela de Arte La Palma, planteada para todas las especialidades de la familia profesional de técnicas escultóricas para el curso 2019-2020, es el camino. Y siguiendo esta línea directriz, planteo la realización de un proyecto escultórico al que solo deseo denominar «Hay que seguir», como parte inacabada de una frase que quiero completar parcialmente con el epígrafe «El camino de la vida y para la vida», siendo este el punto de partida para el desarrollo de la presentación de esta memoria. En el epígrafe del proyecto Memoria, realizo una introducción general exponiendo la intencionalidad y los fundamentos teóricos de la obra, el estudio histórico-artístico, la memoria descriptiva y justificativa, que incluirán dentro de este apartado el análisis de la relación forma-función, el estudio de la posible ubicación de la escultura, la valoración de aspectos técnicos materiales, idoneidad, dificultades, procesos, que se va a incorporar dentro de un cuaderno iconográfico, con el plan, las ideas gráficas, los diseños, los bocetos, las maquetas y finalmente su desarrollo. Asimismo, se integrará dentro de todo este estudio la evaluación económica del mismo con una presentación de un presupuesto estimado. La crisis sanitaria del coronavirus, que afecta al mundo entero desde hace casi 3 meses, tiene a la población mundial sumida en una gran incertidumbre, con carácter personal y global en el corto, medio y largo plazo acerca del futuro. La sociedad entera se está preguntando cuál será la salida de esta situación desconocida. ¿Cómo va a ser la vida? ¿Cómo será nuestra vida después de este cataclismo? Pero la respuesta y la solución no pueden reposar ni en la desesperanza, ni en el abandono, sino que por el contrario hay que tratar de buscar activamente una luz, una guía que nos oriente hacia el final de esta tiniebla. Hay que apoyarse en la fe y en la confianza de que saldremos de esta crisis y no podemos perpetuarnos en lamentaciones. En una palabra, hay que seguir con serenidad y con aplomo y plantarle cara a la adversidad. Nuestro camino no puede detenerse. En nuestro país se contabilizan más de 25.000 fallecidos por esta infección viral y la tremenda desgracia personal de sus familiares y de todos nosotros deja el corazón constreñido y paralizado, incluso en los más insensibles. He visto el dolor y sufrimiento en los enfermos y sus familiares hundidos, sin esperanza y con demasiadas preguntas sin respuestas. Me planteé este proyecto creativo como una manifestación y muestra de mi comprensión y apoyo ante todo este horror que estamos viviendo. Tuve la certeza, casi desde el principio, que la imagen de un ser humano tenía que ser la representada en la escultura, identificándolo con un ser destrozado por la desgracia. Pero había que transmitir nuestra fortaleza y deseo de elevar el espíritu de lucha y gestionar la esperanza. Hay que seguir para salir triunfadores al final del camino. La imagen del ser humano que materializo en esta escultura exenta es la representación de un ser humano ahogado por la desgracia, de un ser humano decaído, sin consuelo ni paliativos, pero todavía poseedor de una reserva funcional vital que le apartará en el futuro de cualquier idea de hundimiento final e irreversible. Este ser humano tiene todavía capacidad de respuesta y un enorme potencial de reacción para salir y seguir el camino de la vida, enfrentándose al reto de la supervivencia. De estos conceptos surge el título de esta obra, que plasma la idea de fusión
dolor más esperanza, una síntesis agonía más resurgir, pues solo prevalece esta idea con carácter irrenunciable. Hay que seguir el camino de la vida. Llegado a este punto del recorrido, mi voluntad es que la imagen de la escultura sea acogida e integrada en las características del arte figurativo. Además, tiene que extraer del espectador un sentimiento de rabia contenida, pero también de esperanza, de no haber decaído en el empeño de seguir el camino. Alcanzará objetivos de expresionismo integrador. Se han buscado una serie de imágenes, se han analizado, que traten de correlacionar la idea de un agente etiológico causante de intenso perjuicio, el COVID-19, con la capacidad de reacción, de superación. Estas son algunas de las imágenes asociadas en el sincretismo vital esperanzador. ¿En qué nos hemos inspirado? ¿Cuál ha sido el estilo que hemos elegido? ¿Cuáles son los orígenes estilísticos de nuestra obra? Muchos autores elaboran la integración del sentimiento con la forma y cómo materializar mi idea y plasmar mi voluntad. Entre los escultores alemanes con capacidad de traducir el sufrimiento, el dolor y la desesperanza, quiero destacar a Kate Coleridge y a Wilhelm Lenbruck. Traduzco la expresividad de las composiciones del suizo Alberto Giacometti. El arte figurativo representa el aspecto aparente de las cosas reales. Lo expresado es identificable por su aspecto con algún condicionante. Veracidad. Se trata de imitar de apariencias y creación de ilusiones. Mimetismo de la naturaleza como fin último. Realismo con un aspecto ineludible de objetividad. Distorsión. Plasma caracteres generales, sintetiza elementos visuales, deforma o estiliza según una interpretación del artista. Idealismo. Geometrización y síntesis. Los movimientos artísticos amparados por el arte figurativo surgen de las artes realistas, como el Renacimiento, el Barroco, el Realismo, o estilizadas tales como el Impresionismo o el Expresionismo. El expresionismo, por su lado, deforma la realidad para expresar la naturaleza y el ser humano de una forma más subjetiva. Refuerza los rasgos característicos, los exagera y los deforma. Transfiere al espectador una interpretación introspectiva. Da primacía a la expresión de los sentimientos, más que a la descripción objetiva de la realidad. Es extrapolable a cualquier época y espacio geográfico. El simbolismo, por su lado, interpreta los componentes dependiendo de un contexto social y cultural inespecífico. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que dimos para el diseño de nuestra obra? Se inicia este proyecto plasmando gráficamente un esquema del individuo como unidad elemental para a partir de ahí transformarlo y reinterpretarlo. Su esquematización inicial y su esqueletización posterior permiten modificar su estructura y su posicionamiento espacial, adaptándolo a las deformaciones y contorsiones que damos a su forma, mimetizando fielmente la idea perseguida. Una vez realizada la interpretación de la puesta en escena de la figura, se diseña un primer esquema bidimensional. Analizamos el diseño gráfico, los bocetos, las maquetas en sus distintas versiones y finalmente una maqueta que consideramos acabada. El boceto configura a la figura como dramáticamente acuclillada, en señal de hundimiento físico y moral, con la cabeza gacha entre las piernas, casi por tierra. El torso está doblado como signo de infame sumisión. La rodilla izquierda está flexionada y apoyada en el suelo. Allí gravita el peso del cuerpo. El brazo izquierdo colabora con el mismo objetivo. En un inmenso esfuerzo intenta levantarse y para ello apoya la mano derecha sobre el muslo derecho, como fulcro de la palanca.
Esta rodilla es lo único sólido y firme de todo su cuerpo. Con un acto sobrenatural trata de elevarse, realizando un esfuerzo impropio de un ser humano, pero no se sabe aún si finalmente conseguirá erguirse. La maqueta muestra a nuestro protagonista casi derrotado. Va adquiriendo su aspecto definitivo que aunan el dolor con la rebeldía y la insumisión. Modifica el ángulo de flexión de la rodilla derecha, doblándola un poco más. Se ha fortalecido ligeramente la musculatura, pero necesita una fuerza suplementaria para seguir el camino hacia arriba. No puede renunciar a su esbeltez, pues su morfobiotipo asténico y longilíneo esconde una fortaleza y una resistencia insospechada. No lo parece, pero es muy musculoso y su vigor es inagotable. Hacemos un análisis antropométrico de nuestra escultura, así como el análisis morfológico 3D y finalmente una maquetación mediante el análisis con el dibujo técnico de lo mismo. ¿Cuáles son los aspectos técnicos de nuestra escultura? En primer lugar, tenemos que definir cuál va a ser el material o los materiales que podemos utilizar. Y queremos hacer en relación con este aspecto una serie de consideraciones de interés. La escultura tiene una estructura aparentemente frágil, pues tiene una cantidad de espacios vacíos, lo que le confiere sensación de movimiento y luz propia, y se podría pensar que es muy liviana. Pero el peso de sus componentes orgánicos y su dispersión le confieren cierta inestabilidad y desequilibrio, por lo que es muy importante un riguroso análisis de la distribución de su peso y de las fuerzas pasivas intrínsecas para garantizar su estabilidad. Analizamos varias opciones. Se han tenido en cuenta estas consideraciones y en base a ellas se ha llegado en relación con los posibles materiales a las siguientes conclusiones. Se descartan piedra, tales como caliza, granito o mármol, por su gran peso, por su desequilibrio, por su inestabilidad y porque la construcción monobloque resultaría altamente compleja. Bronce fundido es una técnica desconocida por el autor. Materiales opcionales: estuco armado, material no impartido en segundo curso; hormigón armado, material tampoco impartido en segundo curso; y finalmente nos quedaba la madera y la forja como posiblemente materiales idóneos. La elección definitiva fue metal y en el taller de forja de la escuela. ¿Qué aspectos o qué componentes y qué fases pretendemos desarrollar en este trabajo? En primer lugar, crear un armazón metálico mediante varillas metálicas de sección cuadrada de 4 por 4 milímetros que configurarán las aristas de este armazón. El calor de la forja puede ayudar a su maleabilidad y flexión. Estas estructuras configuran los componentes anatómicos elementales del esqueleto, en número de 7, individualizadas e independientes. Dichos componentes elementales se unirán posteriormente de abajo a arriba, configurando los 4 puntos de apoyo o de contacto directo con la plataforma de base o soporte. Cada grupo de varillas se une entre sí transversalmente mediante puntos de soldadura a otros segmentos de similares características. Como elementos de unión de estas aristas se usarán elementos algo de menor grosor, formando zigzag, creando una estructura a lo Eiffel. La superficie de la escultura la ideamos realizarla con placas de hierro de tamaño variable para mejor adaptación a la superficie y forma de la escultura. Se soldarán directamente a la estructura, solapándose a modo de escamas. Dentro de lo posible, las soldaduras quedarán ocultas debajo de dichas escamas. La plataforma de soporte sería una plancha de hierro de 5 milímetros que absorbería toda la energía del peso de la escultura y la transfiere multifocalmente a las estructuras inmediatamente inferiores. Sirve de soporte al conjunto de la obra mediante soldaduras de fijación a los 4 puntos de apoyo de la escultura: el codo izquierdo, la rodilla izquierda, el pie izquierdo y el pie derecho. En cuarto lugar, estableceremos una unión entre la escultura y la plataforma mediante varillas de 8 milímetros que se prolongarán desde la escultura en sentido caudal
al menos unos 70 centímetros, atravesando la plataforma de soporte soldándose a ella. Estas estructuras se fijan a la peana. Y por último y en quinto lugar, la peana, dada la posible ubicación exterior de la escultura, en zona ajardinada del Parque Ferial de Madrid y FEMA, los perfiles de anclaje sobresaldrán a la cara inferior de la plataforma. Atravesarán la peana y se incluirán en el subsuelo, alojándose en unas zapatas de hormigón armado a modo de cimientos. Y finalmente queremos realizar una serie de consideraciones especiales y circunstanciales. Las actuales circunstancias producidas por la alerta sanitaria derivada de la pandemia por coronavirus están generando unas dificultades lógicas para la realización de este proyecto integrado en las habituales condiciones de normalidad y en los talleres de la Escuela de La Palma, específicamente en el taller de metal o taller de forja. Estas circunstancias me obligan a realizar algunos cambios adaptativos en lo referente a materiales y a metodología de ejecución de la obra escultórica, intentando mantener inalterada en lo fundamental la estructura del proyecto y la metodología académica. Muchas gracias.